Podcastera MX presenta. Cuando te sientes incómodo, ahí está funcionando algo. Cuando te sientes vulnerable y te sientes horrible y no quieres estar ahí, ahí es cuando está funcionando algo, ¿no? Porque para lo bello ya está, ¿no? Ya vimos mucha danza bella. Ahora vamos a buscar el otro lado, ¿no? Como ese movimiento horroroso, feo, ridículo, extraño. Este episodio es una producción especial para el 27º Festival Internacional de Danza, FID Jalisco. Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Estamos en Corpus Sapiens, en un episodio que estamos grabando con pretexto del Festival Internacional de Danza en Jalisco, que, como ya hemos platicado, pues nos sirve para conocer a más personas, su trabajo, para conversar en torno a los temas que nos interesan, que nos pasan por la cabeza, por el cuerpo, por supuesto, y que a veces es muy rico también conocer qué hay detrás, qué hay en las motivaciones de los artistas que participan y qué pasa también cuando esas propuestas, sean piezas, sean talleres, sean procesos, tocan los cuerpos de las demás personas, de los espectadores, de las audiencias, de quienes presenciamos. Y hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos que me parecen muy interesantes en la danza y en relación con los cuerpos. Vamos a hablar sobre la vulnerabilidad, sobre la paciencia, que creo que hoy en día con TikTok es algo de lo que tenemos que hablar, sobre el aprecio y sobre esos cuerpos que piden paciencia, aprecio y que muestran su vulnerabilidad. Si ya de por sí un cuerpo en escena es un cuerpo vulnerable. Y también vamos a platicar sobre un concepto que por ahí creo que ustedes dos pueden de alguna manera compartir, y si no ahorita me lo dirán, que es esta idea de lo monstruoso que reivindica lo diferente, de la diferencia en los cuerpos. Para eso vamos a platicar con dos invitados que son Arely Morán y Nicolás Poggi. Bienvenidos. Gracias. Les cuento que Arely Morán es bailarina, coreógrafa y gestora cultural LGBTQ+, originaria de Guadalajara, y que desarrolla su trabajo tanto en Monterrey como en Berlín. Ahora mismo está grabando desde Monterrey. Sus creaciones presentan perspectivas visualmente poderosas sobre temas feministas y políticos actuales a través de una profunda excavación autobiográfica. En 2008 egresó de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey con una licenciatura en danza contemporánea. Su desarrollo profesional como bailarina comenzó en 2005 bailando en México y Estados Unidos con compañías mexicanas. En 2011 emigró a Vancouver, donde asistió al programa de formación de danza contemporánea Modus Operandi y bailó con Kinesis Dance Soma Theater y Diana Patters. En 2015 fundó su compañía de creación y gestión expectante en Monterrey, y en 2017 Espacio Expectante, un estudio multifuncional para residencias de creación y presentaciones. Se enfoca en la investigación, el diálogo y la creación para la escena del arte contemporáneo que trabaja con el cuerpo. Hoy en día es directora del Espacio Expectante, continuando con sus objetivos de compartir y diversificar la comunidad de las artes escénicas en Monterrey, paralelamente que continúa con su desarrollo coreográfico en México y Alemania. Y aquí en el festival viene a traer una pieza larga que se llama Seguir, en donde hay un cuerpo que exige justo eso, paciencia y aprecio. Y ahora vamos a platicar un poco de eso. Pero antes, bueno, bienvenida para que escuchen tu voz. Gracias, hola. Y Nicolás Poggi estudió teatro, danza y artes visuales. Su práctica gira en torno a la improvisación, la coreografía y el performance o la performance. Es creador de las compañías Motos Ninja y Un Pollo Rojo.
Ha trabajado con compañías mexicanas y argentinas, realizando montajes y colaboraciones como la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM y la Compañía Nacional de Teatro, así como con la Universidad Nacional de las Artes y el Instituto Universitario Patagónico de Artes en Argentina. Nicolás también viene con Hierro, que es un seminario performativo en el que el tema principal es la resistencia y la vulnerabilidad de los cuerpos. Hierro, cuerpos del futuro. Hola, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, pues entremos de lleno a la conversación. Desde su perspectiva, como creadores del cuerpo, como artistas con el cuerpo, ¿qué pasa hoy en día con la paciencia? ¿Qué podemos decir acerca de la paciencia y qué quieren decir ustedes a través, Arely, de tu pieza y a través, Nicolás, pues de este taller que vas a compartir, de este seminario, mejor dicho? Dale, Arely. Ok. Bueno, como un antecedente así muy concreto de la pieza yo la empecé a hacer partiendo, es como una secuencia de otra pieza que tengo que se llama La Postal de Nuestra Existencia, en donde mucho material del cuerpo y la pieza está relacionada con el cabello. Entonces, mucho material sobre el cuerpo, la resistencia, la vulnerabilidad, me quedaba pendiente y una parte de escenografía, que es la falda que uso en Seguir. Entonces, en el proceso de hacer Seguir, estaba becada por el FONCA, lo que era el FONCA antes, y me tuvieron que hacer una laparoscopía para quitarme unos tumores en el útero. Y después tenía también un lipoma y ya a la hora de hacer la laparoscopía tenía endometriosis. Entonces, el proceso entre la operación y estar creando o estar en la investigación fue lo que como resignificó todo el material que tenía y cómo retomarlo y cómo usar la falda, que es una falda de metal súper peligrosa. Y entonces como todos los elementos se fueron resignificando, pero sobre todo la paciencia que el cuerpo me requirió para poder retomar el movimiento, para poder escucharlo, recuperarme de las cirugías y poder continuar. Ya cuando sentía que iba ahí como, bueno, sí, me dieron otro resultado y me tuvieron que hacer otra cirugía, una conoscopía que se llama, que donde cortan el cervix para quitar células precancerígenas. Entonces, esto fue como la paciencia no solo en el cuerpo, ya era como todo en la cabeza, la desesperación que entra en la cabeza de estar fuera de tu país, porque esto fue en Alemania completamente, que aunque tengas gente alrededor, pues hay un momento de solitud que es bastante, ¿cómo describirlo? Como que me daba mucha ansiedad, que era como, no tengo mucha información, no tengo muchas herramientas para saber qué es lo que me está pasando, porque de pronto te encuentran algo y ahí estás. El sistema médico, pues aunque me han tocado muy buenos doctores, ha sido, pues siempre es un reto también entender el sistema médico en otro lugar y también la falta de paciencia de los médicos para decir, bueno, en vez de hacerte una conización, vamos a empezar a tratarte y ver cómo podemos disminuir lo que ya tienes, y sabes, como todos los tratamientos naturales que el sistema médico todavía no retoma. Entonces esos meses fue como diciembre cuando empieza la beca, y pues esto fue como en marzo, abril, entonces justo a medias tengo ahí unas improvisaciones que justo retomé ahora, revisé otra vez, que estoy ahí, ¿no? Como queriendo moverme, a dónde se puede, a dónde mi columna, a dónde... Y encontré muchas otras herramientas, pues, de meditación, de otras técnicas de movimiento que no estaban en mi cuerpo, sobre todo meditación y Qigong, que me ayudaron a entender y a respirar y a conectarme y a tener paciencia tanto en la mente como en el cuerpo. A ejercitar la paciencia, ¿no? A través de estas herramientas, y qué interesante que son herramientas del Oriente, ¿no? Sí, sí. Y
Oye, me recuerda todo esto que platicas y gracias por compartirnoslo. A este podcast Postales, Mujeres de Aquí y Allá, donde Alexia Bautista entrevista a varias mujeres que por alguna u otra razón han decidido vivir fuera de su país de origen. En la primera temporada hizo entrevistas con mujeres, en su mayoría mexicanas, pero otras latinas también viviendo fuera. Y justo este era un tema central, ¿no? El acceso a los servicios de salud en otro país que no es el tuyo y probablemente en otro idioma que no es tu idioma materno. Y bueno, esas complejidades, ¿no? Que no son pocas. Y me parece interesante este tránsito que hiciste de la paciencia, de ejercitar la paciencia a través de esos medios, ¿no? ¿Tú cómo te relacionas con la paciencia en tu práctica, Nicolás? Bueno, un poco también hablando sobre el proceso creativo, digamos, del taller. Hierro nace en el 2011 con otro nombre, era otro tipo de investigación y era más una duda y pregunta que tenía sobre el movimiento en escena, ¿no? Entonces, en el 2011 empiezo a investigar dentro de una residencia en Estados Unidos y empiezo a probar algunas cosas, eso que me fue llevando muy lento a entender cuál era el proyecto de Hierro, que para mí todo el tiempo está mutando y todo el tiempo se está como convirtiendo en otra cosa porque lo hacen los integrantes de los talleres, ¿no? Entonces, a partir de eso, como que voy reflexionando todo el tiempo y vamos reflexionando todo el tiempo, todos en el taller, sobre pautas que yo voy tirando de improvisación y en el cual luego reflexionamos y por lo general siempre escribo mucho sobre eso, ¿no? Entonces, justamente sobre la paciencia es el taller crea movimiento a partir de la lentitud, ¿no? Para poder escucharse nuevamente, para poder sacarse toda la información que uno trae de danza o de su vida, porque también no es solo para bailarines el taller, sino para cualquier público que tenga interés en movimiento. Entonces, es como una investigación, como retroceder desde el inicio y entender cuál es el movimiento que se está generando y cuál es la acción que se está generando a partir de ese movimiento. Entonces de ahí surge también la idea de lo monstruoso, de la vulnerabilidad también, porque es encontrar en ese otro tiempo que genera ese movimiento, encontrar como cosas que empiezan a pasar adentro, ¿no? Como juego mucho con la mente y el cuerpo todo el tiempo, como que voy fusionando esas dos cosas. Entonces es como un movimiento muy auténtico, personal de cada quien, con pautas muy específicas y como que yo voy muy interno, como que quiero que exploren mucho, ¿no? Entonces, creo que a mi nivel personal, la paciencia fueron esos muchos años de estar trabajando y de preguntarme muchas cosas sobre lo que veo en escena y preguntarme por qué esto no me está llamando la atención, lo que estoy viendo, y a partir de eso ponerme como público también, ¿no? Entonces, de ahí surge esa pregunta y surge como esa necesidad de explorar como otra vez el movimiento, desde el cero, ¿no? Y qué genera interés en la persona que está observando. Y creo que eso después, digamos, a nivel grupal, cuando también pasan un montón de cosas. Por ejemplo, se pone muy ansiosa la gente, se queda es muy cansador, es muy agotador, porque vamos a un lugar muy, muy mental, no solamente físico, sino mental. Entonces la gente se agota, termina agotada, algunos se van, otros se duermen, pasa de todo, ¿no? Pero eso es lo interesante, porque después, en la performance, ahí es cuando se empiezan a dar cuenta de todo lo que venimos hablando en el taller, ¿no? Y dices, claro, acá me pasó esto, cuando tú decías esto, estando en escena me pasaba esto, ¿no? Entonces, ahí como la paciencia, yo digo esto, como tengan paciencia, porque luego en la performance van a entender todo lo que venimos hablando. Como que ahí recién ahí se hace como un clic de todo lo que de todo lo que voy explicando y lo que vamos trabajando, ¿no? En grupo. Creo que es un poco eso, como la paciencia. Después, bueno, como justo hablando un poco, no sé, que escuchaba Areli, esta idea de la pieza escénica. Tengo una obra que se llama El Bobo, que también es todo un proceso de la lentitud
a terminar en una fiesta electrónica, ¿no? Entonces, como también eso me costó mucho a mí a nivel físico trabajar la lentitud, ¿no? Porque eran 20 minutos en lentitud y la paciencia de no querer demostrar lo que estoy haciendo como a la acrobacia, sino que realmente iba por otro lado, ¿no? Como, bueno, quiero que me mires el codo y mírame el codo un rato largo, ¿no? Como encontrar otro interés en el movimiento que no sea la acrobacia, ¿no? O la virtud, ¿no? Como la virtuosidad en escena. Entonces, cómo salir de ese lugar para volver otra vez al cero, ¿no? Que es eso, como, ¿qué es realmente lo que me interesa? La piel, el músculo. Bueno, se está inflando un músculo, bueno, mirá cómo se infla el músculo, ¿no? Como que el público pueda tener un ojo más específico en ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Y eso, y hacemos danza, ¿no? Entonces, como ese es el cuerpo que está en escena. Oye, pues me parece interesante todo esto que comentas y esa pregunta en particular que te haces, ¿por qué lo que estoy viendo en escena no me llama la atención? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Vamos a una función de danza y, híjole, o sea, te descubres pensando en cualquier otra cosa fuera de la escena, ¿no? Y preguntarse por qué pasa esto, o sea, es una desvinculación de los creadores con el público, es una falta de interés, es mi falta de glucosa en el cerebro, o sea, o es mi falta de atención, es mi falta de atención, o qué es lo que está pasando, ¿no? O me está obligando la pieza, los creadores me están obligando a ver el codo y eso me está resultando bastante confrontador, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Arely, ¿qué siguió entonces conseguir? Continúa con esta historia que te llevó a esta pieza y qué es lo que sucede en el escenario. Al final terminé el proyecto del FONCA y presenté un proceso aquí con un músico en vivo, Rodrigo Zárate. Y después, pues al final mi trabajo también está en Berlín y hay una cosa bastante también de la burocracia, aparte de la médica, que es que en Alemania si no estrenas en el lugar, después es difícil conseguir apoyos para continuar o rehacer la pieza o viajar, pedir apoyos para viajar y así. Entonces, como un poco ya había hecho un fragmento, o sea, ya había hecho la pieza aquí y después allá me pidieron, así literal, una chica me dijo como, ¿quieres estrenar en el festival, que es el Festival Plataforma de Berlín, que se enfoca en trabajo latinoamericano? Y ella es Marta Incapié, una chica colombiana. Entonces me dio como bastante emoción, pero también bastante nervio, como retomar todo el proceso también, que un poco no había dejado al lado, pero se había desarrollado también, ¿no? Entonces, y sí estaba buscando la oportunidad también de presentarla, ¿no? De estrenarla como oficialmente. Y entonces el año pasado presento la pieza en Berlín, en agosto, hace un año exactamente, y a la par de que voy preparando, el año pasado también a inicios de año, empiezo también a preparar un proyecto que se llama The Boom Project. Porque cuando estaba justo con las operaciones pasadas, que fueron hace 3 años, como encontrarme con toda la desinformación fue bastante frustrante y la solitud que comentaba antes. Entonces empecé a hablar con bastante gente y empecé a hacer una investigación sobre cuáles son o cómo estamos como mujeres, dónde estamos y cuáles son nuestras problemáticas, pero sobre todo el proyecto es de visibilización de las problemáticas de genitalia femenina. Y entonces este proyecto pues incluye muchas entrevistas que tengo guardadas que no han llegado, o sea, el proyecto todavía sigue, no han llegado a un fin. Y la idea un poco es eso, ¿no? Como desarrollar visibilidad tanto en vivo como en una página en internet en donde quiero como poner visuales y piezas cortas de danza o creación. Y entonces dije, bueno, no solamente la gente de la danza, pero la gente que no se dedica a la danza, que no está conectada tanto con su cuerpo, que no sabe cómo hablar de algunas temáticas que son súper tabú como estas. Y entonces empecé a hacer tallereos con gente que no se dedica a la danza. Y justo
me resuena un montón lo que dice Polly también, como de la velocidad y del trabajo tan intenso que es como trabajar la lentitud y el aprecio por el cuerpo, porque eso pasa muchísimo también, sobre todo con gente que no se dedica al cuerpo, ¿no? Como respirar, o sea, todas las prácticas con la gente es solo respirar y les cuesta mucho trabajo y me sorprende bastante que es como, no sabemos ni siquiera respirar, o sea, es como esta cosa, no sé, me fascina mucho, me da mucha curiosidad y de ahí se desarrollan también siempre muchísimas conversaciones. Los talleres son solo para mujeres. Este fin de semana justo acabo de dar uno aquí en Monterrey y justo estrené también una obra con Kelly McInnes, una amiga de Canadá, que tiene que ver con la genitalia femenina enfocada en el útero y en la reproducción, o más bien en nuestro desarrollo desde que estamos en el útero y el trauma que cargamos desde que estamos en el útero. Entonces es una pieza alterna a Womb Project. O sea, Womb Project tiene una pieza ahora de danza, tiene los talleres y va a tener la página, las entrevistas y todo va enfocado a la visibilización. Y para terminar con la paciencia, en diciembre me rompí la mano y me paró 4 meses por completo. Porque a partir de todas las cirugías que he tenido, la de hace 3 años fue una, pero hace 12 años fue otra. Y hace 3 semanas fue otra, la última que he tenido. O sea, fue la mano y después ya cuando me decían, bueno, ya ahí vas, ya puedes empezar a hacer cosas, me descubren que tengo otros tumores y me hacen otra laparoscopía. Entonces tengo 6 meses, tengo 3 años y medio así como, no paro de ir al doctor, no paro de ir al ginecólogo cada 3, 6 meses. Tengo también perimenopausia, entonces todo es como las hormonas no dejan que mis huesos de la fractura se recuperaran y tardó 4 meses en empezar a ver. Se veían en medio, fue una fractura de radio y se veía en medio del segundo mes que había ahí como que se iba juntando. Ya el doctor de plano dijo, no te podemos hacer más radiografías, o sea, ya tuviste tu sesión de radiografías tu dosis. Tu dosis de radiografías de 1 año y se ve que está pegando, entonces pues, o sea, ahora sí que mucha fisio, a cuidarse un montón, a tomar muchas vitaminas y pues regreso como a este estado otra vez de lentitud, de empezar a conocer el cuerpo, de que entre la mano todavía no dobla bien, no apoya, no tiene fuerza y luego la laparoscopía y ha sido como todo un reconocimiento de mi cuerpo constante de bueno, ahora qué está pasando, me di cuenta que claro que sabemos que la mayoría de la gente escribe con la mano derecha, pero el mundo está hecho de derecha de una forma impresionante, así, impresionante, como hasta ir al baño tienes que cruzar la mano para poder agarrar el papel y también eso me hizo darme conciencia de todo mi lado izquierdo que uso, pero que no es tan consciente. Ahora escribo con la izquierda, como hasta ir al baño y aprendí a hacer muchas cosas y encontrar mi lado izquierdo, que justo es el lado que siempre he tenido los problemas. Entonces es como, hasta ahora que me rompí la mano derecha, ha sido como una conexión de mi cuerpo, querer decirme algo y creo que ahora lo escucho, le doy paciencia, le doy movimiento, lo voy entendiendo, voy investigando, pero cada vez siento que me quiere decir algo más. Cada vez es como, bueno, ahora entonces encuentra esto, ahora, y digo, ¿de dónde me salen tantas bolas? ¿De dónde? Que todas mis cosas son distintas. Entonces, el proyecto continúa. Ahora voy a Pamplona, 1 mes, a hacer un mes a estar con mujeres locales y a hacer una función, un fragmento de la obra que acabamos de presentar y a seguir hablando sobre genitalia femenina, sobre la situación médica, sobre los intereses que la gente tiene y así. Ya me emocioné mucho. Ay, Arely, todas esas variables de la vida que no podemos ni escoger ni controlar. Y qué interesante ese tránsito, que es esa parte que sí puedes decidir cómo irla surfeando y qué ir obteniendo de eso, que como me viene la imagen como de ir armando un collar con todas esas cuentitas que te vas encontrando en ese camino de experiencias difíciles, ¿no?
que también traen regalos, pues activar todo el lado izquierdo de tu cuerpo no es poca cosa, ¿no? No, ha sido un descubrimiento. Parece tonto porque a eso me dedico a bailar desde que tengo 4 años. Entonces no entiendo cómo nunca lo había entendido de esa forma. Explorado, sí. Sí. Nicolás, cuéntame un poco de esta reivindicación de lo diferente, de la diferencia y, o sea, de lo que decías de lo ridículo, de lo extraño, de lo feo, de lo diferente y entre comillas de lo monstruoso que te has encontrado en ese taller, seminario. Sí, yo creo que lo monstruoso abarca todo eso, ¿no? Porque yo a veces cuando me pongo a explicar en el taller, cuando digo la palabra monstruoso o hago un ejercicio sobre lo monstruoso, se piensa como el monstruo, ¿no? Como el monstruo feo, ¿no? Y justamente es todo lo contrario, ¿no? Es como intentar el monstruo, lo monstruoso, digamos, va más allá, va como hacia lo nuevo, hacia lo que no estamos acostumbradas a trabajar, ¿no? Entonces, para mí lo monstruoso es este lado que no exploramos, que hace un poco de similitud a lo que dice Areli, ¿no? Como esa otra parte que no sabemos que tenemos y profundizar sobre ese lugar, que empiezan a salir cosas nuevas, a eso llamo monstruoso, ¿no? Entonces, es lo diferente, es lo que vamos descubriendo en el momento que estamos haciendo. Lo monstruoso como el lugar de vulnerabilidad, el lugar donde encontramos, mira, esta parte se está moviendo así, nunca la había sentido que se mueva así. Bueno, voy a seguir explorando por ahí sobre lo feo, sobre el ridículo. La palabra ridículo creo que es algo que me gusta, y el fracaso, ¿no? Que lo tengo acá, como el fracaso, ¿no? Como también eso, como aceptar el fracaso y el fracaso como lo bello, ¿no? Entonces creo que el taller va un poco a buscar esos lugares, como esos lugares incómodos, esos lugares que me hacen sentir incómodo. Entonces para mí ese es el lugar que está chido, que está bueno buscar, ¿no? Como cuando te sientes incómodo, ahí está funcionando algo. Cuando te sientes vulnerable y te sientes horrible y no quieres estar ahí es cuando está funcionando algo, ¿no? Porque para lo bello ya está, ¿no? Ya vimos mucha danza bella, ahora vamos a buscar el otro lado, ¿no? Como ese movimiento horroroso, feo, ridículo, extraño, no sé, como creo que ahí hay algo que me gusta mucho explorar sobre ese lugar. Más que nada como el ridículo. Me encanta. Perdón, y Sí. que pueden ser todas esas posibilidades que no necesariamente es solo lo contrario a lo feo, sino todo aquello infinito que no entra en la categoría de lo bello, ¿no? Todas las posibilidades humanas y no humanas. Exacto. Y no humanas. Sí, me gusta más de eso, no, y no humanas. Por eso también puedo como cuerpos del futuro, ¿no? Como pensar como crear otro cuerpo. Por eso para mí, digamos, lo que hace el seminario o el taller es como buscar la corporalidad. Esa corporalidad del taller, ¿no? Que no tiene que ver con danzar, sino es como encontrar esos otros cuerpos que en escena, porque en escena lo que hacemos es improvisar. Todo el tiempo estamos improvisando, no hay nada programado, digamos, ¿no? Entonces, para improvisar, en el taller lo que yo pienso es crear un cuerpo. Entonces, para crear ese cuerpo es lo que buscamos, ¿no? En el taller vamos a explorar ese cuerpo que vamos a poner en escena, ¿no? Después lo que sucede en escena, bueno, no sé, pasará ese día y no pasa nunca más, ¿no? Con la experiencia de un observador, y yo juego mucho con eso, ¿no? Con todo el tiempo con la persona que está observando. Entonces, eso es como la corporalidad de los cuerpos en escena, ¿no? Entonces, un poco va por eso, y todo el material que vamos a ir viendo y explorando y trabajando tiene que ver con esa corporalidad que quiero crear para luego improvisar en escena, ¿no? Que para mí eso también es
es algo que no se trabaja tanto en la danza, sino en la danza se trabaja más como la idea de movimiento, pero no se trabaja la corporalidad. O sea, como el actor, ¿no? Que el actor se prepara corporalmente para crear un personaje. Lo que yo quiero es crear esta corporalidad que no tiene que ver con personajes, sino son estados. O sea, crear una corporalidad para generar un estado que te permita improvisar en escena, ¿no? Entonces, para mí salirse bueno, yo, Nicolás, estoy improvisando, creo este otro cuerpo, para salirme de mí, digamos, como sí, de lo que yo soy, ¿no? Y no crear ese otro cuerpo para improvisar en la escena. Y creo que eso es un poco lo que me interesa a mí del taller, lo que digo, es el único taller que doy porque es el que más me gusta. Porque sí, porque la gente se sorprende, yo me sorprendo, descubro cuerpos que al principio no lo ves y después dices, mirá todo lo que tenía este cuerpo. Y por lo general es gente que no hace danza, que se permite explorar esos lugares. La gente que hace danza no se permite la fealdad. Está muy cañón. Es como, me cuesta mucho trabajar a veces con los bailarines porque no se permiten el error. Entonces ahí está como, justo mi desafío es trabajar con el error. Entonces si no te permites errar, es muy difícil salirte de tu estructura, ¿no? Te digo, los talleres como, no sé, en Guadalajara lo he hecho y en varios lugares, y la gente que más me sorprende es gente que no tiene nada que ver con el ambiente de la danza o el teatro, como viene más de las artes visuales o literatura, como que tienen otro rollo, ¿no? Pero es eso, es como permitirse encontrar ese otro cuerpo, esa otra corporalidad, y explorar eso en escena, ¿no? Improvisando. Y para cerrar este episodio, me gustaría que habláramos, o más bien que nos platicaran ustedes dos, desde su experiencia, desde sus proyectos, acerca del aprecio de los cuerpos. ¿Dónde estamos hoy con el aprecio de nuestros cuerpos? ¿Qué nos dice la danza de eso? ¿Qué se espera de los cuerpos? ¿O de qué manera esos cuerpos piden aprecio? Areli, ¿quieres ir? Y voy a conectar un poquito con la respuesta con cosas que me vinieron a la cabeza que decía Pollo ahorita, que así dos palabras que me salen muchísimo, sobre todo trabajando con bailarines, son el temor y el prejuicio, el prejuicio o el juicio propio. Y la percepción de lo bonito también, que es como una cosa ahí bastante ya choteada, como, ya basta. Y que también me pasaba esto, me resuena bastante porque cuando hablas, pues, y me parece como que estamos haciendo el tallereo cuando estaba montando mi obra y es bastante, no, de verdad, es como toda esta cosa me hace la pregunta también, o me hacía mucho la pregunta y ahora me recuerda transformar la danza como la conozco. Siempre como que me pregunto, ¿cómo transformar la danza como la conozco? Y esta cosa del aprecio al cuerpo, de que el cuerpo es lo que es y no importa si es gordo, si es flaco, si es chiquito, si es alto, si es el pelo largo, rapado, no sé qué, ¿no? Y que me costó, o sea, aunque yo decía, y aunque tengo muchísimos años trabajando desnudos, justo esta parte, porque estaba tan conectada con mi propia experiencia, era como que hay una parte en donde solo muevo la piel, ¿no? Y para mover la piel, pues se tiene que, o sea, es completamente desnudo y hay una parte que pareciera fea, pero que es súper bonita, ¿no? Que es como todo este movimiento y que mi cuerpo ha ido fluctuando bastante entre las hormonas y entre las hormonas y el entrenamiento y no poder entrenar y sí poder, y que es, bueno, esa es la piel que hay, ¿no? O sea, eso es lo que hay ahorita y y entonces cómo aprecio esas partes y les doy más impacto a esas partes, ¿no? Y entonces hay bastantes cosas en la pieza que son eso, que son el aprecio de estas partes del cuerpo,
que podemos ver como, ay, eso es feo, ¿no? Es como, ay, ¿cómo? Y entonces como un reto es como, cómo ponerlo en escena y visualmente, y porque es como una repetición bastante larga, que la gente deje de pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es el punto y el tiempo en el que la gente aprecie lo que es solo la piel y deje de pensar en eso? Y entonces, como esta cosa, con todas estas cosas que dice pues yo digo, claro, y hay también una parte de resistencia mental, sobre todo con los bailarines. Es como, pues trabajamos con el cuerpo, pero no nos queremos, no nos apreciamos. Y es súper, súper fuerte también. O sea, de la gente que entrevisté, la gente de la danza es la que menos va al ginecólogo. Wow. Y me parece una cosa así súper, porque no queremos parar, porque no queremos saber que dentro está algo mal, porque lo que nos importa es lo que vamos a mostrar por fuera, ¿no? Pero no hay un aprecio en realidad del cuidado y ahí hay un chorro de gente lesionada y un chorro de gente que al final descubre que tenía algo. Y digo, wow, se me pone la piel chinita, ¿no? Así A mí también. Cada vez que escucho como, no, nunca he ido al ginecólogo, o no voy porque no tengo tiempo, no voy porque no me gusta que me vean, y es como, entiendo, el sistema médico es una cosa súper, que pone muchas barreras, pero podemos encontrar también, ¿no? Como buscando se encuentra. Uh-huh. Y eso, ese otro cuerpo que decides, como, ¿cómo encontrar ese otro cuerpo que también es nuestro cuerpo? ¿Dónde está ese otro cuerpo que es no solo el cuerpo exterior, el cuerpo interior y el que nos mueve, ¿no? Al final. Y ya. Qué fuerte. O sea, esa parte de atrevernos a explorar y exponer y exponernos desde la honestidad, desde el cuerpo que hay, que muchísimas más veces es un cuerpo diverso y monstruoso, usando sus términos, que ese cuerpo bello estético del ballet clásico, que además es difícil deslindar nuestra mente de ahí, porque Arely, estudiamos ballet en el Cabañas con las maestras de Guadalajara, o sea, no, venimos a esa formación. Entonces todos y todas, o la mayoría, ¿no? De quienes de algún modo u otro hacemos danza o vemos danza o estamos expuestos. Entonces, regresarnos a nuestra propia corporalidad es algo, al parecer, fuerte. Y por otro lado, esto que mencionas del cuidado, híjole, qué duro, ¿no? Habría que hacer todo un episodio, toda una temporada sobre el cuidado y el autocuidado en la danza de los artistas, de los bailarines. Uh-huh. ¿Tú qué dices, Nicolás? Sí, es muy interesante hablar de eso, pero yo iría un poco más atrás, como todo lo que nos enseñan, todas las personas que nos enseñan danza, primero es que nos traten bien esas personas, claro, ¿no? Como digo, ya de la institución está muy cabrón como está maltrato, ¿no? El maltrato, o cómo yo hice una escuela de danza como muy, como dice, muy enfocada en el cuerpo del bailarín. Y a mí me obligaban a ir a pilates porque no tenía las piernas necesarias para el ballet, ¿no? Entonces, ya desde ahí te empiezan a transformar que tu cuerpo no está bien, uh-huh, ¿no? Que no es ese el cuerpo que se necesita para lo que hay que hacer. Entonces, a partir de eso, te genera una obsesión que yo tuve una obsesión muy cabrona con mi cuerpo, ¿no? Como no me podía ver ni un poquito de rollo, no podía, hice gimnasio, me inyecté hormonas, o sea, como hice un montón de cosas para tener el cuerpo ideal, perfecto. Y es terrible, porque es mentira todo eso, es una mentira. Ya hace un tiempo que no hago nada y que me da así como, solo hago natación, no como ni danza, ya. Pero para mí habría que hablar del aprecio de los vínculos en la danza, que me parece que ahí está el factor que pudre todo, ¿no? Yo ahora estoy dirigiendo la compañía juvenil de danza de la UNAM y para mí uno de los principales objetivos es el vínculo con los bailarines, ¿no? Como no crear esa barrera de que yo tengo el poder y yo voy a decidir qué
quién sí, quién no. En la compañía hay como muchos cuerpos diversos. No he elegido para hacerme el diverso, sino he elegido porque realmente había potencial ahí, ¿no? Entonces, no enfocarme la mirada como, no solo quiero gente flaca y esbelta. No, era como, mira, esta persona es más robusta, pero es súper interesante lo que hace. Venga, ¿no? Como no poner el foco ahí, y un poco de cuando se tomó la audición con el jurado fue eso, ¿no? No me importan los cuerpos. O sea, busquemos el interés de las personas, ¿no? Y creo que hay que empezar a cambiar eso, ¿no? Y también algo que se hablaba mucho en la UNAM era sobre qué hacer con las personas que tuvieron como alguna denuncia, que vuelvo otra vez al tema del aprecio con los vínculos, ¿no? ¿Qué hacer con esas personas que tuvieron alguna denuncia en algún momento, si invitarles a hacer funciones o no? Y yo era como, no. Como, bueno, fue toda una discusión que se habló y que creo que para mí es muy importante hablar sobre eso, ¿no? Como que el cuidado primero sea mental, porque a partir de eso es como se genera todo el desfase hormonal del cuerpo, y por eso las personas empiezan como a engordar porque le están diciendo que tiene que ser flaca, y que, ¿no? Como que se vuelve como algo muy simbiótico, ¿no? Y que para mí es eso, es primero trabajar la mente, que estemos bien de la mente para después poder trabajar todo el resto, ¿no? Entonces, para mí es eso, el aprecio es como el aprecio de los vínculos, que no se rompa eso, como trabajar de una forma del amor, trabajar desde eso, que existe esa forma, se puede trabajar bien desde el amor, y no hay que ser como, no, porque no hay que ser autoritario, no sé, para mí eso es una vieja escuela que no funciona, ¿no? Que no funciona, no, capaz que sí funciona a nivel estético, pero a ver, ¿la mente qué? ¿No? Estás estropeando mentes. Entonces para mí eso es como no sé, como que para mí ahí está todo el núcleo de estar sanos. E incluso creo que vale la pena ya hoy en día cuestionarnos ese nivel estético, esas formas estéticas, ¿no? Y qué interesante esto que decías de es un cuerpo robusto pero interesante. ¿Y qué tal que le quitamos el pero y nos vamos más allá? Es un cuerpo robusto, y eso no es un pero, eso no es una condición. Simplemente nos proporciona otras cosas, y simplemente, más simplemente es como es. Oigan, qué buena conversación. Me parece que de aquí nos vamos con muchas reflexiones. Espero que ustedes que nos están escuchando también tengan esas reflexiones y puedan comentarnos alguna pregunta o alguna experiencia que hayan tenido en relación a todo esto, al aprecio de los cuerpos, al autocuidado, a la vulnerabilidad, al hecho de sentirse, o más bien, si alguien se ha sentido que su cuerpo es perfecto para la danza, pues que nos lo cuente también. Sería un caso muy interesante, muy particular, ¿no? Porque creo que la generalidad es esa. Ha sido parte de las pedagogías de la danza. Partir de que el cuerpo está mal tal como es y hay que modificarlo hasta llegar, pero nunca vamos a llegar a esa perfección, ¿no? Creo que eso ha pasado. Pero bueno, pues muchas gracias, Arely Morán y Nicolás Poggi, por estar en este episodio de Corpus Sapiens. Si quieren despedirse con una frase así muy breve, adelante. Gracias. Bueno, pues que reflexionemos sobre la gente que se danza, sobre nuestros cuerpos y cómo los hacemos, cómo los tratamos y nos acercamos a ellos. Y la gente que no hace danza, pues que se acerque, que hay para todos, y que hay mucho por conocer y que hay mucho por entender unos de otros, que la danza no es solo para la gente que hace la danza. Bueno, yo agradecer por este espacio, y bueno, un poco también coincido con Arely, ¿no? Que se acerquen a ver danza y que se acerquen también a ver danza y a opinar, ¿no? Y a ser como reales con lo que estamos viendo, que no se vuelva como un automático de que lo que estamos viendo como es famoso está bien y lo nuevo es raro, sino darse la oportunidad de
de ponerse enfrente de un espectáculo, de una obra, y poder ser crítico con lo que siente también, ¿no? Eso, y muchas gracias y bueno, gracias. Venga, cuerpos diferentes. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí y gracias a ti que escuchaste Corpus Sapiens. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project Manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amérique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX. Podcastera MX.